tenían claritas. Si mi papá me tenía, como yo decía en la mañana en Huasco, si mi papá me tenía que castigar un mes, a él le importaba un rábano que yo estuviera enojada con él el mes entero, porque él tenía súper claro que ese castigo tenía un fin para mí y una pauta educativa para mí que me iba a hacer bien cuando yo tuviera 30 años, ni siquiera ahí cuando tenía 16. Y esa cosa de no transar, de tener una convicción absoluta de que lo que uno estaba haciendo como mamá o como papá era una certeza, hoy día se perdió. Hoy día, lamentablemente, estamos educando en base a opiniones, y a opiniones que además ni siquiera son reales. Yo no sé qué psicólogo desubicado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos porque yo ese gallo lo mataría en la plaza pública, porque no tiene idea del cagazo que se mandó con lo que dijo. Porque no estoy hablando de establecer vínculos de confianza, pero yo amiga de mis hijos no puedo ser. Yo soy mamá y eso inevitablemente significa ser jodida. Yo no puedo educar siendo simpática todo el tiempo, no se puede, porque objetivamente no voy a normar ni voy a tratar de pautear disciplina en un circuito en el cual objetivamente yo no estoy siendo clara. Esa sensación de tratar de colocar, de no tratar de pagar costos, de que yo no quiero que mi hija o mi hijo me encuentre pesada, por lo tanto no le coloco ni una norma porque capaz que se va a enojar conmigo. Ese miedo que de alguna manera atraviesa la educación hoy día, donde nosotros como papás, por lo menos la generación de los 40 y tantos, es la única generación que le tuvo susto a sus padres y hoy día le tiene susto a los hijos. Es una cuestión increíble. Y dentro de ese paradigma no podemos educar a nadie, porque los que están separados tienen que complacer al cabro chico, porque el cabro chico quedó todo cagado por la separación. Entonces vamos comprándole burra, porque como si ya está sufriendo tanto que... Pero si todo el mundo tiene dolores, no nos pueden agarrar desde la culpa, porque si no, la mamá que está sola también la va a tratar de satisfacer al cabro porque no tiene mamá, porque al otro porque abusó la abuela, porque, o sea, objetivamente a todo el mundo le toca algo, y el caminar por la vida como víctima a la larga nos quita la posibilidad de ser autoridades claras. Y cuando uno está tratando de educar bien a un hijo, uno necesariamente tiene que colocarle reglas, porque además esas reglas son una expresión de amor. Los niños necesitan un orden, necesitan que se les diga que no, y que no se les puede comprar todo lo que piden, aunque me sobre la plata, porque objetivamente al darle yo todo lo que me pide, el cabro nunca aprende a agradecer. Cuando yo era chica, tomar Coca-Cola era una fiesta. El resto del tiempo tomábamos jugo rojo y nos dejaba la lengua colorada por semana. Y si no tomábamos agua de la llave, donde hoy día cualquier cabro abre el refrigerador y dice, ¡hoy no hay nada a tomar! O la mamá parte explicando que no alcanzó a comprar la bebida porque había mucha cola en el banco. ¿Qué tendría que estar explicando? El cabro toma lo que hay. Y si además sin ni una posibilidad de reclamar, ¿a alguien se le ocurrió pensar que la familia es una democracia en la cual se somete todo a consenso y a plebiscito? Eso no es cierto. En la casa hay gente que manda y otros que obedecen. Y esa regla se relativiza y se empieza a consensuar o se empieza a dialogar cuando las reglas ya están establecidas. Pero mientras yo le estoy enseñando a un cabro a lavarse los dientes, yo no le puedo preguntar en son de una encuesta si se lo quiere lavar después del almuerzo. El cabro se lo tiene que lavar. ¿Cómo le va a preguntar de un cabro que quiere comer? ¿Qué cabro va a decir bueno y sano que quiere comer garbanzo? Ni una posibilidad. Entonces cuando un cabro ya no come porque no come tomate porque tiene pepa, el otro no come arroz porque le cargan los granos, se ahoga, el otro carne no porque la mastica mucho, entonces al final cocinaré un menú. Y cuando ya eso existe, entonces las mamás empiezan a sentir, oh, es que mi casa es un lío cocinar. Pero ¿y quién permitió que todas esas cosas fueran pasando que no es uno misma? Y eso tiene que ver con un orden y una estructura que se establece, que mientras más temprano lo establezcamos con los niños más chicos, más fácil es después. Mientras más tarde partamos haciendo las cosas bien, más nos va a costar con la adolescencia. Pero eso necesariamente implica la regulación de un orden. Y esa sensación
de que la gran cantidad de esfuerzo que están teniendo o que estamos teniendo los padres con nuestros hijos es para poderles comprar cosas. A la larga eso termina por demostrar que eso mismo es lo que les está produciendo un daño gigante. Si un cabro de 9 años en esta ciudad de Caldera no anda solo por la ciudad, no necesita celular. Y aunque todo el curso tenga celular, yo no le puedo probar a mi hijo que vale en la medida que tiene el aparato. Porque entonces quiere decir que su autoestima está absolutamente determinada por las cosas que tiene y no por lo que el cabro es. Por eso que gran parte de la raíz del bullying, que tiene que ver con un tema de discriminación, se produce muchas veces porque los cabros están teniendo más cosas de las que son capaces de manejar. Porque tienen herramientas y cosas que para nosotros hubieran sido ni siquiera soñadas, porque ni siquiera las podíamos llegar a soñar. Y tampoco uno puede llegar a decir, no, que yo quiero que mis cabros, porque esa es una de las causas por las cuales se supone que los padres de hoy están comprándole tantas cosas a los cabros, que decir es que yo quiero que mis cabros tengan lo que yo no tuve. Bueno, pues cuando nosotros crecimos no teníamos ni tele, no había, no existía, no era que estuviera y no la podíamos comprar, no había, no estaba la televisión. Y sin embargo hoy día pareciera ser una carrera de nunca acabar, donde si en mi infancia yo tuve una sola bicicleta, que la tenía que cuidar y llevar a la bicicletería para reparar los neumáticos y recaucharlo, que además yo eso significaba ahorrar plata yo, para lo cual tenía yo que trabajar sacando maleza del campo, para poder tener ese cuento, hoy día pareciera ser que es súper fácil, y si no aparece un chino para esta Navidad que invente la novedad del año, cagamos, ¿qué les vamos a regalar? Pero subjetivamente estos cabros hoy día tienen de todo lo que puedan llegar a necesitar. Y como tienen, no agradecen. Porque es obvio tener Coca-Cola. Y no es obvio. No es obvio. Porque objetivamente en la medida que se tiene, cuando se empieza a valorar eso y cuando el cabro cacha que eso empieza a costar, entonces ahí es donde él empieza paulatina y constantemente a agradecer lo que va teniendo. Pero eso tiene que haber un adulto que regule eso. Y ¿cómo el niñito no va a tener la cuestión? Pues si todos tienen en el curso. Pero es que esos argumentos son los que terminan debilitando la autoestima de nuestros hijos. Y esos argumentos están dados por los adultos, no por ellos mismos. Donde si uno no reglamenta al cabo y le dice a esta hora se apagó el computador y se apagó el computador y si no se corta la luz de la casa. Pero no hay ni una posibilidad de negociar media hora más, 25 minutos más, 45 minutos más, donde siempre un no va a terminar transformado en un sí, dependiendo de cómo nos manipulen, y donde además esta generación es la generación de los depende, no mojona con un sí, con un no, jamás. Porque como hay que ser moderno, entonces decir sí o no es antiguo, ahora hay que ser relativo. Porque eso será abierto criterio. Entonces, objetivamente, si alguien del cabro me preguntara, me digo, bueno, déjame verlo. En una de esas, si tenéis buenas notas al final del semestre, está depende. Entonces el cabro sale de la pieza sin nada claro, con un nivel de angustia horroroso, que está haciendo que nuestros adolescentes, particularmente, estén ejercitando una cantidad de conductas para tratar de ver lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a lo que van sintiendo, porque no tienen ni un adulto que les diga esto se hace y esto no se hace, esto está mal, esto está bien. Y entonces están probando solos, absolutamente aislados del resto, porque nadie les norma nada, porque nos da pavor tener la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer y se acabó. Y conversemos dentro de esto y qué te pasa a ti. Pero claramente hay alguien que termina por cortar el queque y ese necesariamente es el adulto. Y eso pasa y cuando ya se empieza a desproporcionar el circuito es cuando ellos empiezan a captar cuáles son los límites que tenemos nosotros. Y claramente nos sacan la foto, pero a los 2 días, pero al tiro, de cuál es, a quién hay que pedirle plata, de la familia, quién es el que da los permisos, porque nos aprendieron a manipular porque las visiones educativas son todas distintas. Y eso, mientras no volvamos a establecer un solo frente educativo, donde en el fondo volvamos a establecer alianzas del profesorado con los papás, pues yo siempre he dicho que la educación en Chile se fue al tacho de la basura cuando el concepto de apoderado cambió por el de cliente.
Entonces hoy día los papás reclaman un servicio en los colegios y no se sienten comprometidos en la labor educativa. Entonces cuando un profesor llama a un papá, el papá viene a defender al cabro, lo indefendible. ¿Qué hicieron a mi cabro? Porque además en este país ningún papá supe que tiene un hijo cacho. Todos tienen malos amigos, es un tema absoluto de influencia, porque si por alguna cosa nos caracterizamos en este país es porque nadie reconoce tener culpa de nada, es una cuestión magistral. En eso tenemos una habilidad que la podríamos hacer como diplomado y vender a los otros países para que los otros países aprendan cómo un país jamás va a ser responsable de nada, porque aquí se cae un jarrón. No es que yo lo boté o lo pasé a llevar. El jarrón se cayó. Y esa